Hola, soy José Ignacio Pastor, soy el presidente de ASICOM, Asociación Ciudadanía y Comunicación. Eh, Mi formación soy pedagogo, soy psicólogo, he sido profesor también, empecé trabajando en la educación infantil y a lo largo de mi formación, que es permanente, porque sigo estudiando, sigo haciendo cursos, talleres, másters, cursos de posgrado, la sociedad actual necesitamos estar siempre aprendiendo y además creo que es una actitud vital la curiosidad, las ganas de aprender. Hace ya muchos años, hace años, empecé a trabajar también aspectos no solo de la educación, sino relacionados con la comunicación. He sido miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Valenciana, que es una era una radio televisión pública, autonómica de la Comunidad Valenciana. De alguna manera, es decir, yo mi trayectoria profesional y de estudios me ha llevado siempre a ser emprendedor, podríamos decir, ahora que está de moda. La palabra emprendedor a veces se confunde solo con emprendedor económico. Yo creo que emprendedores sociales de tener interés y no conformarse con que las cosas son así, sino que depende de la voluntad nuestra, podemos mover muchas cosas. A veces te das contra una pared y no puedes mover nada, pero siempre hay formas de hacerlo, además con ilusión, con ganas de hacer de transformar el mundo y además trabajando pues un poco por el bien común, a la vez que eso te repercute en una felicidad personal. Trabajamos un elemento que creo que es muy importante para aplicación para cualquier ciudadanía, que es el concepto de empoderamiento o de apoderamiento, ¿no? Empoderamiento que lo dividimos en tres cosas. Lo primero es tener conciencia de las capacidades que tenemos, del poder que tenemos como personas, y más si somos personas que nos juntamos con otras personas para hacer algo. Eso es la primera, tomar conciencia. La segunda es dotarse de capacidades. Hay que formarse, hay que leer, pero capacidades no solo en el conocimiento, sino capacidades éticas, capacidades morales, capacidades de saber hacer, capacidades de respetar a los demás, de empatía, de trabajar en equipo, de diseñar un proyecto y llevarlo a cabo, de evaluarte, de tener capacidad de autocrítica, de criticar a los demás. Eso son capacidades también. Y la tercera sería crear las condiciones para que se pueda uno ejercer el poder. Es decir, tener conciencia, tener capacidades y crear las condiciones. En creación de condiciones depende mucho de la ciudadanía individual, pero sobre todo de la colectiva, y también depende muchas veces de las políticas en mayúsculas que se realizan en la sociedad, tanto de los gobiernos como de una propia asociación que crea las condiciones. Entonces, la trayectoria mía, pues he sido, como decía, profesor. En principio empecé en una escuela infantil creada por una asociación de vecinos, que vimos que había una necesidad, y yo trabajaba a cambio de comer. Es decir, así, seguía estudiando y monté el comedor, montamos una cooperativa. Eso nos llevó a desarrollar una escuela de barrio y cuando cambió los gobiernos en España, había un gobierno no democrático, los primeros ayuntamientos en el año 79, yo empecé en el año 76, planteamos una reivindicación a la administración y creamos una red de cooperativas. Unas cooperativas es un modelo social de empresa que todos somos iguales, aunque nos repartamos, nos especialicemos en el trabajo. Y luego he sido funcionario de la administración local. Llevo ya 34 años, va a hacer que estoy funcionario, pero he entrado y salido de la administración cuando no me han convenido o he tenido problemas por ser innovador o por ser emprendedor, y he estado en distintos lugares. He pasado a la Generalitat, he trabajado en la política, he trabajado ha habido un tiempo que no he trabajado, es decir, pero bueno, yo creo que ese sentido, y ahí me he especializado en los temas en un tiempo de comunicación. Y últimamente lo que más me importa, y es lo que estoy trabajando y demás, y me han buscado para eso, es con lo que se llamaríamos el derecho a saber. Es decir, la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasa con la información pública, qué pasa con sus impuestos, qué pasa, por qué se deciden las cosas en los gobiernos, y es una de las cosas que en los últimos 2 años me dedico a trabajar más en ese sentido. Yo creo que hay unas competencias básicas que buscamos, aunque no somos una empresa al uso, es decir, podemos distinguir en qué buscamos en las personas que trabajan, que cobran por trabajar, y las personas que se acercan a la asociación y son responsables de un departamento o de un área de actuación. Yo creo que son aspectos diferentes.
En la parte profesional, lo que buscamos son personas que tengan un alto grado de responsabilidad, es decir, ya todo es decir que un compromiso con lo que han adquirido comprometidos. No somos una sociedad, por lo tanto, no es un modelo al uso de un jefe o una jefa que controla a los trabajadores, sino que la gente tiene su propio desarrollo personal y el propio desarrollo. Buscamos que ser capaces de multitarea, es decir, a pesar de que hoy en día se dice que la especialización es el futuro, o es la realidad, yo creo que no es verdad. Es decir, ha de haber una especialización, pero es necesario saber un poco hacer de todo, ¿no? Y además, salvar los problemas que hay, porque vivimos una sociedad cambiante y sobre todo es la capacidad de adaptarse a una vida muy rápida y muy cambiante. Es decir, hace falta saber nuevas tecnologías. Creemos que conocer no ya los paquetes de Office o los paquetes de ofimática es básico, eso ya se da por supuesto que cualquiera tiene que hacerlo, pero hay que tener un conocimiento de redes sociales y además una capacidad de emprender y de aprender constantemente y desaprender lo que se ha aprendido, que es lo más difícil a veces, ¿sabe? Y aquella persona que es capaz de aplicar esos conocimientos aplicados a la realidad hace avanzar cualquier grupo de trabajo, sea empresa, sea asociación, y nosotros eso es básico porque muchas veces el contacto no es físico solo, sino que es general.